existe un principio usado para lavar el cerebro a las víctimas que uno desea controlar, que consiste en sobreponerse uno mismo como Dios o su representante en la tierra. Esto se ha llevado a cabo por miles de años. Reyes y gobernantes lo han hecho. El faraón fue considerado Dios por los antiguos egipcios. Los reyes y gobernantes han gobernado esgrimiendo que lo hacían por la voluntad de Dios, y estos principios los han usado ellos siempre, inclusive lo usan hasta muchos dictadores. Muchos de los líderes religiosos de los cultos usan este mismo principio. José Smith, Guillermo Miller y Charles Russell de la Sociedad Watchtower usaron este mismo principio. El Papa de Roma se hace vicario o representante de Cristo en la tierra para controlar a la gente. El juez José Rutherford usó este principio representando a Dios al hablar para controlar a sus miembros. Un caso extremista es el del emperador del Japón. Los japoneses fueron enseñados desde muchos siglos que su emperador era el descendiente de su dios, el sol naciente, y que si ellos le fallaban a su emperador debían cometer suicidio. Así de drástico era este fanatismo. Cuando el emperador japonés Hirohito ordenó el ataque a Pearl Harbor, en Hawái, la gente del Japón había sido convencida desde generaciones atrás que el emperador Hirohito era el dios shintoísta. Poco antes que Estados Unidos invadiera Hiroshima, el emperador Hirohito ordenó a sus soldados quedarse en Hiroshima luchando hasta la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Muchas familias y 22.000 soldados japoneses se les ordenó cavar sus fosas para morir allí inútilmente por el Japón y su emperador, el dios Shinto. Y ellos lo hicieron muriendo en una guerra muy sangrienta. Más de 20.000 soldados japoneses murieron inútilmente por su emperador y menos de 1.000 soldados se rindieron, y otros cientos de soldados fueron capturados por los norteamericanos. Este es un ejemplo extremo del principio de lavado cerebral emprendido por alguien, como el emperador Hirohito, que decía ser el dios Shinto. El pastor Russell aplicó este principio diciendo que él era el portavoz iluminado de Dios y por eso los estudiantes de la Biblia lo adoraron como criatura, tal como la misma Sociedad Watchtower lo reconoce en el anuario de 1975, página 88. Según Russell, él imprimía en su revista La Atalaya de Sion las verdades de Dios reveladas a él únicamente como el único iluminado con el ojo que todo lo ve, y que los demás no pueden ver, y por lo tanto, lo que él publicaba en su revista era lo que Dios le había revelado a él como el único siervo fiel y discreto en su sola persona, tal como el mismo Rutherford lo reconoció en el libro El Arpa de Dios de 1921, páginas 236-239. Y de esta manera convenció a miles de sus seguidores con sus falsas doctrinas, en especial la piramidología de que tanto hablaba él. Y cuando Russell enseñaba a sus seguidores que el fin del mundo vendría en 1914 y que la pirámide de Keops era la Biblia en piedra que corroboraba periodos de tiempos bíblicos y que uno de sus corredores indicaba el fin para 1914 y que las personas que no creyeran y se sometieran a sus enseñanzas no se salvarían para el Armagedón venidero para ese año. La idea es que él aplicaba este mismo principio de lavado cerebral por medio de sobreponerse él mismo como el escogido por Dios, la voz de Dios, su portavoz para hacer saber sus propósitos para con la humanidad. Y si Russell decía que sus seguidores, que ellos iban a ser arrebatados con él para reunirse en los cielos con Jesús a más tardar en 1914, sus seguidores lo creían sin dudar, y si Russell decía que Jesús era el arcángel Miguel, sus seguidores también se lo creían sin cuestionarle nada. Y si Russell decía que Jesús empezó su presencia invisible en 1874, la gente lo creía ciegamente. Y si Russell decía que Jesús vino a la tierra 3 años y medio después de 1874, en 1878, para escogerlo a él como su único siervo fiel y prudente para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1879 a través de la publicación de su primera revista La Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, la gente se lo creía también sin dudarlo. Y si Russell decía que solo 144.000 serían completados todos inmediatamente en 1914 y que la gran muchedumbre también heredaría los cielos solo después del milenio, sus seguidores lo aceptaban como una verdad del mismo Dios. Su empresa de publicaciones se volvió muy importante y poderosa con el paso de los años porque sus seguidores estaban convencidos que Russell era el representante de Dios en la tierra, es decir, su portavoz indiscutible.
Prueba indiscutible de ello es el hecho bien sabido que los estudiantes internacionales de la Biblia lo adoraron en vida como criatura escogida del Señor y aún lo siguieron adorando hasta después de fallecido en 1916, según se lee en el anuario de 1975, página 88. Russell decía que la gente no podría entender la Biblia si no estudiaban directamente su colección de libros llamados Estudios en las Escrituras. Es decir que Russell era el único iluminado por Dios quien podía entender las verdades almacenadas en el Antiguo y Nuevo Testamento, y sin el estudio de sus libros nadie podía entender la Biblia leyéndola directamente como única fuente para el conocimiento de Dios y que se quedarían en la oscuridad total. Y que ninguno de sus antecesores poseían ese don de profetizar que Russell sí poseía como ese profeta Ezequiel moderno, tales como Guillermo Miller, José Smith, Elena G. de White, y Nelson Barbour, entre otros más. Russell fue enormemente narcisista concerniente a declararse ser el portavoz de Dios en la tierra y que las verdades contenidas en la Biblia habían sido revelados por Dios a él únicamente. Su gente lo consideraba a él como el elegido por Dios y sin embargo defraudó a sus seguidores 2 veces, cuando el Armagedón no vino para 1914 y después para 1915. Al morir en 1916, él dejó la sociedad en manos de una junta de directores. Su abogado, el juez Rutherford, hizo unas maniobras legales sucias para sacar a 4 directores y nombrarse él solo como sucesor de Russell, desobedeciendo el testamento de Russell para que Paul Johnson sea su sucesor como presidente de la empresa La Sociedad Watchtower. En 1916, el juez Rutherford se hizo presidente vitalicio de la empresa de publicaciones Watchtower Sociedad Anónima. En 1931, como un dictador tirano, cambió el nombre de Estudiantes Internacionales de la Biblia por Testigos de Jehová, para borrar todo vestigio de vinculación con la previa denominación de Estudiantes Internacionales de la Biblia usada por Russell para denominar a sus seguidores. También cambió y dejó atrás la forma de administración que había llevado a cabo Russell con la Watchtower, así como también desechó la gran mayoría de las doctrinas enseñadas por Russell durante su vida. En 1929 Rutherford tiró a la basura toda la colección de los 7 tomos del pastor Russell, así como todos sus demás libros, que ahora Rutherford las consideraba como libros obsoletos chatarra, porque contenían doctrinas basadas en la piramidología, el sionismo y otras más que Rutherford fue descartando poco a poco con el transcurso de los años como presidente de la sociedad. El juez Rutherford aprendió muchos trucos que usó Russell para manipular a sus miembros estúpidos e ignorantes a su voluntad, diciendo él que sus nuevas doctrinas eran las nuevas luces más brillantes de Jesucristo, y quienes no las aceptaban iban a ser destruidos en el próximo Armagedón para 1925. Y que todos los apóstatas, es decir aquellos que no eran cojudos y no se dejaban cojudear por él, también iban a ser destruidos para 1925. Rutherford llegó a decir que las doctrinas enseñadas por Russell, como la piramidología y el sionismo, así como que Dios vivía en las Pléyades en una estrella llamada Alcione, y que él tipicaba al profeta Ezequiel moderno, y que no había problema con celebrar cumpleaños y navidades en Betel, entre otras prácticas más, eran doctrinas y prácticas provenientes del archienemigo de Dios, Satanás el diablo. La idea de Rutherford fue destronar a Russell, mellar la imagen de su persona después de muerto como un poseído por Satanás, y de hoy en adelante ser él, el verdadero portavoz de Dios en la tierra, para anunciar a la humanidad las nuevas verdades de Dios contenidas en la Biblia. Para ello Rutherford se deshizo primero de los libros de Russell en 1929 y puso a la venta conforme iban publicándose, toda su colección de 27 libros llamados la colección del arco iris de Rutherford, que contenían los nuevos alimentos espirituales dados a él por Dios para alimentar a los mensos domésticos. Al haber Rutherford y su grupo de directores lacayos y sobones desechado las enseñanzas de Russell durante su presidencia, el mismo Rutherford y sus directores lacayos se convirtieron en apóstatas de la organización, que se salvaron de ser expulsados por Russell por apóstatas, porque Russell, como fundador de la empresa, ya había muerto el 31 de octubre de 1916.
Ahora Rutherford era el nuevo dictador y el único suministrador del alimento espiritual desde 1918 hasta su muerte en 1942. Prueba de ello es que todos sus libros, que él publicó durante su reinado, llevan dentro su nombre puesto, así como todos sus 90 folletos, y no aparece jamás escritos por una supuesta clase ungida como el esclavo. Hoy todos los libros y folletos de Rutherford están en la basura, porque su sucesor, Nathan Knorr, hizo lo mismo que hizo Rutherford con Russell, desechar todo lo que hizo su antecesor como alimento chatarra y obsoleto. Parece que esta es una constante en la Watchtower. Todos los alimentos espirituales se descartan con cada nuevo presidente, quien publicará durante los años de su presidencia sus propios alimentos nuevos. Rutherford resultó no ser mejor que Russell, pues se le metió en su cabezota la idea loca de una resurrección de los patriarcas para 1925, en especial Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, y muchos más. Emprendió su campaña de los millones en 1919 hasta 1925, asegurando al mundo que estos resucitarían para habitar el nuevo paraíso terrenal restaurado para el otoño de 1925, y que millones de personas que vivían entonces, jamás morirían. Al no suceder nada para 1925, Rutherford siguió insistiendo con la misma idea de que los patriarcas resucitarían en cualquier momento después de 1925 y para ello, en 1929, se hizo construir una mansión palaciega en San Diego, California llamada Beth Sarim, con el dinero de los sufridos miembros durante plena depresión de los años 30, para vivir Rutherford allí hasta su muerte como un príncipe millonario con 6 mujeres a su servicio y chofer y Cadillac de lujo en la puerta. En verano Rutherford se iba a pasear a Europa, viviendo como todo un millonario con los dineros de sus miembros pobres y humildes de los años 30. Todo un pillo vividor y sinvergüenza, todo por cuye había lavado los cerebros de sus miembros, haciéndoles que él era usado por Dios para predicar la verdad por boca de Dios. El siguiente presidente de la sociedad, el señor Nathan Knorr, hizo lo mismo, diciendo en la atalaya de fecha 1 de mayo de 1959 página 7 párrafo 7, que lo que la sociedad decía o enseñaba era lo que Jesús decía o quería, y oponerse a lo que decía la sociedad Watchtower era oponerse al mismísimo Dios y al mismísimo Jesucristo, haciendo al testigo de Jehová un rebelde o un apóstata por desobedecer o cuestionar a la organización de la Watchtower, el supuesto único conducto que Dios está utilizando en la tierra para comunicarse con la humanidad. El señor Fred Franz también hizo lo mismo, sobreponiéndose como el portavoz de Dios, y después, cuando se cambió todo al cuerpo gobernante para dar el alimento espiritual, ellos mismos se hicieron portavoces o representantes de Dios en la tierra como su conducto terrenal, e hicieron ellos nuevos cambios que dejaron en el pasado las enseñanzas de Knorr y de Franz, se hicieron nuevas normas internas para manejar la empresa. Pero los principios aplicados para el lavado cerebral de sus miembros es siempre el mismo que usaron Russell, Rutherford, Knorr y Franz, afirmando el cuerpo gobernante que ellos hablaban en el nombre de Dios porque estaban dirigidos por el Espíritu Santo de Dios mismo. Lo mismo sucede con el esclavo de hoy en día. La razón para esto es que el cuerpo gobernante ha usado el principio del lavado cerebral, sobreponiéndose ellos mismos como representantes de Dios en sus publicaciones para controlar a la gente, al igual como hizo el emperador del Japón, que se sobrepuso él mismo como el dios naciente Shinto para que la población le obedeciera a ciegas sin dudar de él ni un ápice. Con esto los testigos de Jehová no se dan cuenta la diferencia entre lo que la Watchtower está imprimiendo en su literatura y lo que Dios verdaderamente enseña en la fuente misma que es la Biblia. De esta manera, con este lavado cerebral, los testigos de Jehová creen que todo lo que publica la Watchtower es lo que la Biblia enseña y es la verdadera voluntad de Dios. De hecho, algunas personas que son expulsadas de la organización o se van de ella, creen en sus corazones que Dios los ha abandonado a ellos y por ende Dios los ha rechazado por no estar en la Watchtower. Pero no se dan cuenta que Dios no los ha rechazado por haber dejado la organización, puesto que la Watchtower no es la organización de Dios. Así de simple. Pero el lavado cerebral que se les ha aplicado por años a los testigos de Jehová se les hace difícil cambiar esa absurda idea clavada en sus mentes. Tampoco lo que imprime la Watchtower es lo que Dios dice o quiere que la gente sepa como la verdad de Dios, solo basta con ver todos los alimentos espirituales de Russell, Rutherford, Knorr, Franz, Henschel, que hoy ya no se creen más y sus libros están todos echados en la basura.